Queridos hermanos, imaginaos una conversación donde alguien dice, pues mira, yo soy más cristiano que tú. Mis tatarabuelos eran cristianos, mis bisabuelos eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, mis padres son cristianos, así que ya ves si soy cristiano. ¿Qué objetaríamos? ¿Se hereda el cristianismo? Los israelitas dirían que la fe judía sí se hereda. Los israelitas dirían que sí porque ellos eran los escogidos de Dios. Y dirían que esa herencia les posibilitaba cumplir los mandamientos de la ley de Dios. El apóstol Pablo, en cambio, judío también, diría algo así como, bien, pero eso no hace al israelita cumplir con los mandamientos de Dios de forma perfecta. Y por eso, también el israelita, por no poder cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios, como dice la ley en el libro de Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 18, verso 5, es culpable ante Dios. El apóstol seguiría argumentando que desde antiguo se viene anunciando, desde el Antiguo Testamento, una solución para que ante la ley de Dios todo ser humano cumpla. Y ese anuncio, conocido como Evangelio, buena noticia, es el plan que Dios ha preparado mediante Jesús, el Mesías. Jesús, el Mesías, pues, es el plan de salvación novedoso y definitivo de parte de Dios. Ese plan consiste en que el Mesías pague ante la ley de Dios lo que ella exige y hace que la humanidad pueda ser declarada inocente. Ahora pues, ya no se trata de querer que se cumpla la ley por esfuerzo personal y a solas, sino que ahora se debe confiar en el Mesías, Jesús de Nazaret, pues Él es el que ha cumplido cabalmente toda la ley de Dios. Así que, ante la incapacidad humana para hacer las cosas bien y conforme a la ley de Dios, Jesucristo ha salido al paso, y por eso la mirada debe ponerse ahora en Él, y no en el esfuerzo personal y en solitario por hacer las cosas lo mejor posible, que por otra parte resulta imposible a la persona humana, porque ¿quién cumpliría a la perfección lo que la ley de Dios exige? Ahora pues, con ello estamos llamados a la fe. Y esto es lo que hoy celebramos en este 17º domingo después de Trinidad. Celebramos que esta fe es la que nos hace cumplidores de la justicia divina. Que por ella no tenemos que tener miedo de perder la salvación, pues ella está ganada por el vencedor de la muerte, es decir, Jesucristo. En el texto de hoy tenemos una exposición de lo que la palabra de Dios ha dicho desde antiguo referente a esta fe. Leo en Romanos capítulo 10, versos 8 al 10, de momento. Esta es la palabra de fe que predicamos, escribe Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo dice que la fuerza de la fe se evidencia en el doble acto de, primero, confesar que Jesús es el Señor. Quizá una confesión bautismal que proclama que Jesús no es cualquier Señor, sino alguien superior, también superior al emperador romano en aquellos tiempos, a quien llamaban Señor, o incluso a los dioses griegos o romanos, a quienes también se les llamaba Señor. Pero sí es similar al Dios del Antiguo Testamento, a quien se le llama Señor. Esto nos indica que se confesaba la divinidad de Jesús y su calidad de único, incomparable. En segundo lugar, el apóstol continúa que la fe confesada con la boca externamente está movida por una convicción interna del corazón, que cree que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. La fe del cristiano le mueve a creer no solo en el Jesús histórico, contemplando solamente el pasado, sino que
le mueve a creer en Jesucristo vivo. No es suficiente con saber acerca de Jesucristo, sino hay que conocer a Jesucristo. No es suficiente con conocer del Jesucristo el mártir, sino el que se debe conocer es a Jesucristo el vencedor. Si es que esa fe cristiana tiene valor, de lo contrario, el cristianismo deja de ofrecer a la persona humana lo mejor que puede ofrecer. La fe del cristianismo no se deja reducir a recuerdos antiguos, sino que vive activa y diariamente en cada persona que quiera creer en Jesucristo. No nos demos, pues, por vencidos. Aprovechemos lo que Dios nos ofrece por Jesucristo. El apóstol Pablo continúa indicando que esa fe es la que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento ya, anunciaba para todo el mundo, no solo para los israelitas. Esta fe está al alcance de todo el mundo. Sigo leyendo del texto bíblico de hoy en Romanos, capítulo 10. Ahora los versículos siguientes, 11 y 13. La Escritura dice, escribe Pablo, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor no defraudará a quien confíe en Jesucristo. Quien dé ese paso de fe vivirá sus efectos. De ahí la necesidad de aceptar a Jesucristo y su obra por la humanidad. La fe que sirve y salva está cercana, dice el apóstol, y escribe él citando a todo aquel que cree. Según Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 28 y verso 16. Para seguir el apóstol en su argumentación citando al Antiguo Testamento, en el caso ahora del profeta Joel, capítulo 2, verso 32, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Para los israelitas, que oían a Pablo decir esto, era una barbaridad, pero el apóstol objeta que eso es lo que Dios venía diciendo desde antiguo, solo que no se había cumplido, hasta que vino el Mesías, Jesús de Nazaret. El cristianismo no se inventa pues nada, sino que se sustenta de un mensaje en clave de promesa, es decir, cumple una promesa. Los israelitas podrían argumentar que ¿dónde se encuentra semejante mensaje en el Antiguo Testamento? Pablo le pone palabras al argumento, a la objeción israelita, es decir, escribe como si hablaran sus opositores, que objetan a las palabras de Pablo. Y él le pone sonido. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo argumenta que este mensaje divino se ha puesto a disposición mediante un enviado, que ha predicado para que sea creído y se invoque, se clame o llame a Dios. Y este mensaje es el que ha llegado mediante aquel de quien se hablaba en el libro del profeta Isaías. El referido en, y cito ahora Isaías 52:7, y él lo hace antes, el apóstol Pablo lo hace a sí mismo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo diría, de Jesucristo hablaba el profeta. Pablo comprende lo difícil que era para los israelitas creer que el que anunciaba las buenas nuevas, que la palabra significa el Evangelio, se refiriera a Jesús. El apóstol sale al frente de la incredulidad israelita y continúa escribiendo, cito, verso 16 de la carta a los Romanos, capítulo 10. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El apóstol quiere que sus compatriotas acaben de una vez con aquella incredulidad contra Jesús, para que se beneficien de la obra de Cristo.
Y les recuerda que esa fue la actitud de Israel en los días del profeta Isaías. Y ahora los israelitas la estaban repitiendo. Esta sigue siendo una realidad en la vida de muchas personas hoy frente al mensaje del Evangelio. No entienden, no captan. Y puede que oigan lo que se les predica, y puede que hasta reciban ayuda de la cristiandad, pero no hay manera. No captan, no entienden, no aceptan, no perciben que sea Dios quien les visita y no ellos a la iglesia en muchos de los casos. Para quien está dentro de la fe, esto parece algo increíble. ¿Cómo no comprender que es Dios quien me está bendiciendo? Pero para quien no capta a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, la iglesia, es un asunto religioso que, como otras cosas de la vida, es para quien lo quiera. Y no se da cuenta, quien así actúa, de las bendiciones que se pierde por no vivir la fe en Jesucristo. Pablo concluye resumiendo que todo al fin y al cabo es un asunto de fe. Y escribe, versículo 17, lo cito: así que la fe